Con mucha alegría estamos recibiendo, como lo hacemos cada semana, a Juan Raúl Ferreira en su columna de análisis internacional. La mesa está servida. Ayer hubo Asamblea General de Naciones Unidas, se está desarrollando, y bueno, esto implica que muchos líderes, muchos presidentes, muchos eh, gobernantes de distintas latitudes, de distintos partidos, con distintas características, con distintas formas de gobierno, hicieron uso de la palabra y siempre de allí, bueno, uno puede, diría que está obligado a sacar conclusiones acerca de las cosas que allí pasaron, acerca de las cosas que allí se dijeron. Y en ese contexto es que, bueno, tenemos la fortuna de contar con Juan Raúl. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale, un gran gusto como siempre. Bueno, me imagino que es imposible atender, escuchar y analizar todos y cada uno de los discursos, pero seguramente hay Sí, cuatro o cinco que son obligatorios, bueno, algunos que siempre gana la atención y está además el discurso de nuestro presidente, ¿no? claro, antes era por orden alfabético estricto la Asamblea General que se realiza desde el 15 de septiembre hasta fines de diciembre, todos los años. La Asamblea General es un órgano deliberativo sin mucha capacidad de resolución. Luego las resoluciones las toman las comisiones, fundamentalmente el Consejo de Seguridad Nacional. Pero para el Uruguay no era mala cosa el régimen del orden alfabético. Primero porque le tocaba sobre el final, entonces ya tenía una idea más o menos de cómo había ido la asamblea. Y segundo, porque estaba muy bien acompañado, porque la U de Uruguay va junto con United Kingdom, el Reino Unido de Gran Bretaña, United States y en otras épocas la Unión Soviética. Entonces, Uruguay hablaba un día de mucho estrellor. De todas maneras, ahora que se hace por sorteo y también ajustando los sorteos a las necesidades y a las agendas de los presidentes, al Uruguay le tocó hablar muy al principio, pero con líderes muy importantes. Es decir, ayer mismo habló el presidente de Estados Unidos, el de Ucrania, y de América Latina, tres líderes representativos de distintas tendencias, como el presidente Bukele de El Salvador, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia. Yo te diría, bueno, yo acá no tengo más remedio que emitir opiniones que son controversiales, que son discutibles, pero cuando entramos a analizar los discursos no podemos no introducirle cierto subjetivismo. Yo soy muy maniático de las formas, perdón por esto porque no es de mayor importancia, pero nunca entendí por qué algunos presidentes empiezan en infinitivo. Saludar, prestar, Sí, es una moda. declarar. Es una moda, ¿no? Hablar en infinitivo, a mí me parece rarísimo. Bueno, pero de todas maneras, en lo personal, a mí me dejó con gusto a poco el discurso de nuestro presidente, ¿no? En primer lugar, hay cosas que no dependían de él. Por ejemplo, se hizo muy tarde. Creo que estaba previsto que los noticieros lo pudieran pasar en vivo, pero claro, cada discurso se prolonga unos minutos más de lo previsto, después vienen los saludos, después vienen los aplausos, después vienen los reproches, y terminó hablando como cerca de las 10 de la noche, una cosa por el estilo. Eh, pero sobre todo, a mí me parece que el discurso de Naciones Unidas tiene que ser sobre el tema que convoca la Asamblea. Alguno me dirá, nadie le presta atención a esto, y puede ser, pero yo soy medio antiguo en eso. Entonces, el discurso del presidente fue una excelente exposición de cómo ve él, en un año preelectoral, el resultado de su gestión de gobierno. Pero en las Naciones Unidas, el tema, por ejemplo, el presidente Petro habló sobre dos conflictos internacionales que él considera que se insiste mucho en la parte bélica y no en dejar las puertas abiertas para una negociación.
y de alguna manera hizo una equiparación que no debe estar ajena a las protestas y a visualizaciones distintas entre la guerra Rusia y Ucrania y la guerra en los territorios ocupados palestinos por parte de Israel. Hizo una semejanza. Dijo que estos dos grandes conflictos son los desafíos de la humanidad para un mundo mejor. El más aplaudido de América Latina, sin lugar a duda, fue el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Debe haber contribuido para ello, que habló en un horario central y que, si bien es cierto que no condenó en forma expresa y explícita el conflicto, la invasión Rusia a Ucrania, lo enmarcó en una propuesta de que Brasil pueda jugar un papel en la mediación por una solución pacífica a esa controversia. Luego el presidente Bukele también hizo un discurso muy de la situación interna, porque en Naciones Unidas hay una preocupación muy grande sobre la influencia de la doctrina de seguridad que ha llevado a una deshumanización muy grande de las cárceles salvadoreñas y a un procedimiento penal muy sumario. Hay juicios por grupos de pandilleros donde no se juzga individualmente las conductas, sino a 500 ciudadanos al mismo tiempo. Él dice que eso ha hecho, esta es la teoría Bukele, ha hecho de el país más inseguro del mundo al más seguro de América Latina. De todas maneras, estaba subyacente de alguna manera la influencia de esto en el interrumpido proceso de transición democrática en Guatemala. Habló el presidente de Guatemala, muchos jefes de Estado se retiraron en señal de protesta, porque como es de conocimiento público, bueno, un compatriota nuestro, Bernardo Arévalo, ha sido electo presidente, pero se ha retirado de la transición con el gobierno actual, cuyo presidente, repito, hizo uso de la palabra en la Asamblea General, por considerar que se estaba conspirando para la entrega del poder, cosa que también la dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guimarães, que también habló ayer para dar inicio a la Asamblea. Y luego, bueno, el discurso de nuestro presidente. El discurso de nuestro presidente, desde mi punto de vista, que admito puede ser discutible, opinable, le faltó el contenido de la razón de ser de la Asamblea General y de las Naciones Unidas en general, porque habló exclusivamente de la situación interna y del éxito que él entiende ha traído de la mano su gestión presidencial. El presidente más aplaudido de América Latina, sin lugar a duda, fue Luis Ignacio Lula da Silva, que habló de dos temas que son centrales en esta Asamblea General: el ecosistema, y por más que han habido algunos reproches en las últimas semanas sobre una política de Brasil de volver a recurrir a combustibles extractivos, fósiles, incluso algunas excavaciones en el océano, él hizo un hincapié fundamental en la recuperación de la Amazonia, en la necesidad de que las Naciones Unidas aborde seriamente el tema del medio ambiente, y fundamentalmente él y Petro coincidieron en cómo las Naciones Unidas mide con una vara distinta a distintos países. Bueno, este también es un tema, Alejandro, que está en la agenda de esta Asamblea General: la reforma del funcionamiento de Naciones Unidas. En Naciones Unidas, por más que todos los oradores hicieron un llamamiento al multilateralismo, es decir,
al relacionamiento a través de comunidades, de grupos de países y no solamente bilateral. Las Naciones Unidas es una organización en la cual no es como por ejemplo la OEA, como por ejemplo el Mercosur, como por ejemplo el ECLA, no, el CELAC, en sus siglas en español, no es un país, un voto, ¿no? Los 5 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial en 1948 se arrogan el derecho a veto. Esto hasta el presidente Biden habló en contra. Bueno, el presidente de la calle no tocó el tema. Yo creo que es un tema que los países, lo toca Estados Unidos. Los países pequeños somos los que más, los países que no somos miembros permanentes. Uruguay ha sido en 3 oportunidades presidente del Consejo Permanente. Sin embargo, su voto vale 1, mientras que el voto de Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, 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 Inglaterra, Alemania perdió la guerra. Bueno, ahí tenés una situación que ha cambiado. Alemania perdió la guerra, pero hoy el gobierno alemán es aliado de los Estados Unidos. Sin embargo, no integra en forma permanente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, la reforma del Estatuto de Naciones Unidas la abordó Guimarães, la abordó el propio presidente Biden. Los presidentes de América Latina que la abordaron fueron Petro y Lula. Nuestro presidente no tocó el tema. Y después, bueno, pero esto es un tema muy discutible, quizás hasta pueda ser muy eficaz. A mí en lo personal me gustan discursos menos personales, valga la redundancia. Es decir, el presidente dijo, cuando esta mañana escribía este discurso, yo creo que en Naciones Unidas no está mal reconocer que el discurso de un presidente tiene que tener muchas manos. Sus cancillerías, sus asesores de seguridad nacional, sus países vecinos y aliados. No es un discurso redactado como el de una campaña electoral o un discurso ante el Parlamento. Y luego dijo, y cuando lo escribía recordé y dije, bueno, acá se viene algún pensador occidental. Y dijo el discurso que pronuncié en 2021. Creo que ese tono tan coloquial y personal de los discursos es para otros ámbitos, no para las Naciones Unidas. De todas maneras, y esto no dependía de él, creo que fue un tiro de mala suerte, lo que comentan algunas agencias de noticias es que fue el discurso con menos concurrencia, con menos público. Y esto no es porque no haya gustado o porque se le quisiera hacer un desaire, sino porque fue muy tarde, ya llevaban varias horas de sesión de la Asamblea General y cuando le tocó, porque repito, fue por sorteo, hacer uso de la palabra. Se refirió a conceptos que acá se manejan muy habitualmente por parte del gobierno, como la libertad responsable, así como se manejó durante la pandemia para la interna del país, él la manejó con un concepto de una libertad internacional responsable en el manejo de los conflictos, fundamentalmente las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Desde esa perspectiva, incluso usando como insumo algunos de los comentarios que los televidentes en el canal YouTube o los oyentes a través del WhatsApp hacen, estas instancias son, Juan Raúl, de pura, de exclusiva formalidad, a la corta o a la larga, pueden ser útiles para la vida cotidiana, para que mejore la vida cotidiana de las personas. Dice alguien, por ejemplo, Omar, en el chat, los discursos en la ONU son como los discursos de Miss Universo, paz y amor. Quiero decir, más allá de esa mirada crítica, ¿no? De esas miradas críticas, que por otra parte tienen derecho a existir, ¿vos qué sensación tenés acerca de la Asamblea en particular? Y bueno, y si pudiéramos ahondar, de la herramienta Naciones Unidas en general.
Bueno, yo creo que las Naciones Unidas se han convertido en un instrumento obsoleto por la existencia del derecho al veto de los países del Consejo de Seguridad. Pero por eso mismo creo que cuando por primera vez el tema figura en la agenda de Naciones Unidas, los países, sobre todo los países pequeños, tienen el deber de abordarlo. Ahora, no olvidemos que con veto y todo, el generar un impacto en la información internacional a través de una postura muy respetable puede cambiar las cosas. Uruguay es un buen ejemplo de eso, por eso es que yo hubiera preferido un discurso menos personal y más institucional. A Uruguay le tocó presidir el Consejo de Seguridad, por ejemplo, cuando el conflicto de Gibraltar entre el Reino Unido y España, no existía la Comunidad Económica Europea, mucho menos la Unión Europea, y se estuvo al borde de una confrontación bélica entre España y el Reino Unido, y fue el doctor Pedro Pablo Berro, que era embajador de Uruguay en Naciones Unidas y presidía el Consejo de Seguridad cuando la intervención en el Peñón de Gibraltar, que hizo un discurso que sacudió al mundo, que hizo primeras páginas en todos los diarios del mundo y quizás, es cierto, los británicos todavía están en Gibraltar, pero se evitó una confrontación bélica y una expansión de aquella intervención militar. Luego vino el doctor Carlos María Velázquez, que fue presidente en la década del 60, cuando la invasión, durante el gobierno del padre del presidente Arévalo, Juan José Arévalo, sucesor de Jacobo Arbenz, la invasión de los marines norteamericanos. Y a pesar de que allí estaba Estados Unidos con un derecho a veto de la resolución, se generó un consenso muy rápido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir de un discurso muy por lo alto de Carlos María Velázquez. Entonces yo digo, Uruguay es un buen ejemplo. Bueno, Uruguay, por ejemplo, hace 75 años este año, presidió la Comisión para una solución al asunto palestino. Si bien es cierto que cuando miramos la situación en la Palestina de entonces, vemos a dos estados enfrentados que no se reconocen recíprocamente como Palestina e Israel 75 años después, no es menos cierto que lo que dio nacimiento jurídico a los dos estados fue la gestión del embajador Rodríguez Fabregat, que representaba al Uruguay y presidía la Comisión Especial sobre el Asunto Palestino, que así se llamaba. Hoy, 75 años después, lo pone el presidente Petro como ejemplo de la modalidad de negociación. También alguien me puede decir, bueno, Juan Raúl, pero hace 75 años que pronunció su discurso Rodríguez Fabregat y sigue habiendo hostilidades entre Israel y Palestina. Pero bueno, yo creo que lo otro es quedarse de brazos cruzados, que es lo peor de todo. Me da la impresión de que si las Naciones Unidas no han estado a la altura que uno hubiera deseado en la solución pacífica de controversias internacionales, uno mira las que ha tenido que intervenir y han sido superiores. La situación ha sido mejor que si no hubiera habido Naciones Unidas. En algunos casos, el tema de medir con una vara distinta a la que hizo relación Gustavo Petro y el presidente Lula, y sí, yo creo que es un hecho evidente. Miremos el aislamiento al que se encuentra sometido Rusia por la invasión, condenable desde mi punto de vista, a Ucrania, a la situación en que salió impune Estados Unidos de intervenir, como dijo el presidente Petro, tantas veces en América Latina, como por ejemplo en Guatemala,
en Santo Domingo, en República Dominicana, en Santo Domingo es lo mismo, los bloqueos económicos, etcétera. Yo creo que las Naciones Unidas dejan mucho que desear, pero sin lugar a duda el mundo sería aún peor sin las Naciones Unidas. Ujú, ujú. Bueno, Juan, te despido, pero pará, te levanto un centro, la verdad que quiero ser bien explícito en esto, Juan Raúl, nunca jamás no solo interfiere en su columna con asuntos vinculados a su condición de militante político, sino que ni siquiera me lo sugiere o me lo pide o me lo insinúa. Pero en todo caso, ayer creo que leí que rumbeás para Paysandú, puede ser, con la gente del MPP. Rumbeo para Paysandú, sí. Hay un grupo con la gente del espacio 609, Bien, bien, sí, porque está buena la presentación. hay un grupo de gente de militancia en el Partido Nacional que ha decidido, no sé si abandonar definitivamente sus filas, pero en esta elección a apoyar al espacio 609 y me han pedido, bueno, tengo el honor de ir acompañado de figuras muy destacadas del espacio, como la senadora Sandra Lasso, el diputado Mariano Tucci, mi querido amigo de toda la vida y también ex militante del Partido Nacional, el diputado Alfredo alias Canario Frati. Sí, estaremos todo el día viernes recorriendo Paysandú y sobre todo hablando con estos dirigentes. Y para que me viene una curiosidad de logística, ¿y cómo hacen cuando rumbean? Porque va también, según leo, la diputada Cecilia Botino, ¿verdad? Es la senadora y cantante, además Sandra Lasso. Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Van juntos en un ómnibus, en una No, camioneta? vamos a ir en un auto porque el Canario Frati fue todo un tema ese, ¿eh? Fue todo un tema de gran preocupación para mí, que ya estoy mucho mejor porque no puedo ir muy apretado por Claro, las claro. lesiones físicas que tengo. Pero el Canario Frati va desde Melo y vuelve para Melo. Los demás sí vamos a ir, creo que en un solo auto, lo que quiere decir bastante Justelli de todas maneras. Bueno, bueno. Pensala, ¿sabés que a mí que me ha tocado, afortunadamente, no tanto como quisiera, pero alguna que otra vez viajar al interior para hacer teatro? Y la cosa es bien sencilla, o se va en un ómnibus o se toma un ómnibus, porque ni las camionetitas, aunque luzcan súper copadas, y los automóviles, si van muchas personas y vas lejos, Paysandú no es cerca, no sé si va a estar lejos, no sé si va a estar cómodo. ¿Me explico? El ómnibus de línea tiene como mala prensa porque probablemente demora un poco más, pero en realidad viaja más cómodo, todos lo sabemos. Yo coincido contigo y tú sabes que en muchas oportunidades yo prefiero ir en ómnibus. Y después que E alguien te vaya a incluso, buscar ahí, a pero la claro, terminal, chao. y no te digo nada cuando vivía enfrente de la terminal, pero de todas maneras uno viaja de una manera más descansada. En esta oportunidad, como fue una cosa armada en los últimos 10 días y yo no he tenido posibilidad de hablar con los compañeros de delegación, me interesa ese viaje que se nos va a hacer un poco largo para poder ir intercambiando algunas ideas en el Ah, camino. y ahí me mataste el punto, porque justamente lo que te iba a decir, lo que tiene incomparable el otro sistema es la prosa, ¿no? La charla y el Claro. intercambio que te pones al día, que también me imagino de la perspectiva emocional, pero también política, también trabajás y mejorás e Pero bueno, me intercambiás. dejas la espina de que voy a considerar seriamente la posibilidad de reclamar retorno en ómnibus. Ahí va, ahí va. Cuando ya está todo hablado. Ahí ya va a estar todo liquidado. Bueno, saludos y buen viaje, Juan. Un abrazo muy grande, muchas gracias.